Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda sesión de Esto no es una clase. Hace unos días me llegó este regalo. Es un cuadro del filósofo escocés Thomas Reid, que es una pieza fundamental para entender no solo la epistemología actual o unas ciertas escuelas de epistemología actual, sino también entender el liberalismo clásico y la formación de los estados-nación como lo conocemos. Thomas Reid no será uno de los filósofos más famosos. Si esto fue una metáfora de fútbol, no es el delantero estrella, no es el portero llamativo, pero es alguien que trabaja en la media cancha, un contención, un filósofo fuerte, cuyas aportaciones son fundamentales para entender el mundo en el que vivimos. Eh, Solo decir que mucho de su pensamiento está por debajo de las ideas que tienen los founding fathers estadounidenses a la hora de fundar su país y también de la epistemología y de la ciencia que se hará en Estados Unidos durante el siglo XIX y XX. Yo incluso tengo la hipótesis, la teoría de que Thomas Reid influye en el filósofo o en los filósofos más importantes norteamericanos, a saber Charles Peirce y William James de la escuela pragmatista. Entonces vamos a poner al profesor Reid de este lado. Thomas Reid nace en Escocia en 1710. A lo largo de su vida será profesor en distintas universidades. También es pastor y va a morir en 1796 en Glasgow, Escocia. A diferencia de otros pensadores de la época, este es un hombre, vamos a decir, hogareño, de casa. No, cuando uno piensa, por ejemplo, en Hume, uno piensa en un hombre fuerte que llama la atención, quizás en una fiesta, ¿no? Reed es un hombre de casa, con su familia, tiene muchísimos hijos, solo una de ellas le sobrevive, y vamos a decir, más hogareño se nota en sus textos. Ahora, les propongo que dividamos la sesión en tres partes. Vamos a empezar hablando de su epistemología, es decir, de lo que entiende Reid que es cómo nos formamos nuestro conocimiento. Para el siglo XVIII, la epistemología está como en cierto conflicto entre los racionalistas y los empiristas. Descartes le deja al mundo una duda sobre cómo justificar o desde dónde fundamentar la posibilidad humana del conocimiento y a grandes rasgos, mientras que en el continente europeo está el racionalismo, en las islas británicas estará cierto grado de o grandes empiristas que van a creer que solo recibimos o que el contenido de nuestro pensamiento viene de afuera, ¿no? Viene de la experiencia sensible. Y esto lleva incluso a Hume a su gran escepticismo, a decir, pues yo no puedo estar seguro ni de mi identidad y tampoco puedo estar seguro de las relaciones causales porque no es algo que se pueda, yo no veo la relación causal empíricamente, ¿no? Y lleva a Hume a ser el gran escéptico de la filosofía o de la epistemología del siglo XVIII. Y Thomas Reid va un poco va a decir o va a proponer, miren, todas esas teorías suenan muy elegantes, pero nadie vive así. Y entonces lo que hace el profesor Reid es proponer una solución que va a estar basada en varios principios. Primero, si bien es un realista, es decir, cree que la realidad existe y cree que podemos acceder a ella, a diferencia de los escépticos, Thomas Reid está en contra de lo del que la mente humana hace ideas a través de sus sentidos. Es decir, de la teoría de que uno ve el mundo y esa visión del mundo se imprime en una idea en nuestra mente. Él va a creer que al revés, lo que suele pasar es que no es que generemos impresiones, imágenes de la realidad en nuestro cerebro, sino que lo que hacemos es acceder a nociones. Es decir, yo veo el mundo y me puedo hacer, aquí el español no sirve, pero cierta idea, ¿no? Cierto modo de ver el mundo y de acceder a él y de aproximarme. Eso será una noción, no es la impresión directa, la representación directa, sería el modo de explicarlo, sino que lo que yo tengo es, pues, un vago acercamiento. Pero ese vago acercamiento, esa noción,
tiene la ventaja de que yo conforme vaya investigando, vaya acercándome más a la realidad, le vaya dando vueltas, le vaya haciendo las preguntas debidas, esa noción va a ser cada vez más cercana. No sé si me estoy explicando. Es decir, no es que yo vea la taza y entonces se grabe la taza en mi mente, sino que yo la veo y me hago pues cierta noción de qué es esto, digo, pues algo negro. Y conforme me voy moviendo, me voy acercando, voy aplicando método, yo voy aproximándome a tener una noción más cercana de la realidad. Eso quiere decir que las verdades no son absolutas, sino que serán a cierto grado temporales. Yo temporalmente digo, oye, pues por ahora puedo decir que es esto y me voy aproximando. La segunda parte, muy importante en Reed, es que la epistemología tendrá un grado de fundacionalista. Es decir, ¿cómo sé que mi aproximación a la realidad es correcta, ¿no? Frente a Hume te dirá, porque funciona, ¿sí? ¿Por qué puedo tener certeza de que el mundo, pues, es como lo percibo o cercano a como lo percibo? Porque funciona, porque me puedo mover en él, ¿sí? Es una idea que luego el pragmatismo va a recuperar. Yo Vaya, no puedo estar seguro de que el mundo es exactamente como lo veo, pero sí lo suficientemente para que yo me pueda mover en él, para que los camiones en la calle no me atropellen, diríamos hoy, no había camiones en esa época en Escocia, pero no sé si me explico, ¿por qué puedo confiar en que puedo caminar por los campos escoceses? Pues mire, porque funcionó, porque salí de mi casa y regresé. Y ese es algo muy interesante en Thomas Reid, ese que funciona. Y la tercera gran idea de la epistemología reidiana, por la cual se vuelve más famoso, es lo que él llama el sentido común. Frente a Locke, perdón, que dice, no hay nada en la mente, no hay nada en la mente es una tabula rasa a la cual le llegan las impresiones de los sentidos. Thomas Reid dice, claro, no hay nada en la mente, más que la mente misma. Es decir, lo que él conoce como el sentido común. Podríamos llamar, aquí hay que distinguir que sentido común para Reid no es lo que usted y yo entendemos de, es que es de sentido común que si yo llego exactamente a la hora que empieza mi función en el cine, pues hay 10 minutos en lo que empiezan los cortos, ¿no? Es decir, el sentido común de hoy sería, pues mire, a la hora que empiece la película, que diga el boleto, súmele 10 minutos de cortos. Eso no es sentido común. Eso sea entendimiento común o modo común de entender la vida social o cotidiana. No, para Reid el sentido común es, vamos a llamarlo así, la estructura básica de la mente. Es decir, cómo la mente humana entiende la realidad. Es decir, llegan las impresiones y este sentido común empieza a desarrollar juicios de no de las impresiones, sino del contenido que mis sentidos van recogiendo. Esto es muy importante. Para Reid, el sentido común son una serie de principios sobre los cuales yo empiezo a hacer juicios sobre la realidad o sobre estas nociones a las cuales yo a través de mis sentidos me voy enfrentando. Y a través de esos primeros principios y de la investigación y de tener mejores aproximaciones a la realidad, es que el conocimiento humano, es que el entendimiento humano va formando mejores o peores juicios sobre la realidad. ¿Ok? Esto es fundamental. Y para Reid, cuando uno niega estos primeros principios, es que uno llega a nociones absurdas. Habrá muchos, se los distingue verdades necesarias y contingentes. No es el momento para hacer esta distinción, pero uno de los primeros principios del sentido común de Reid es cuando yo veo a alguien, ¿no? Cuando yo me encuentro a alguien, yo inmediatamente voy a asegurar que ese alguien está vivo y tiene inteligencia, que no es un producto de mi imaginación. ¿Sí? Y cuando yo niego esto es que uno empieza a llegar a absurdos, ¿sí? A posiciones solipsistas y así. Quizás la pregunta más importante, ¿no? Para mí, o el cuestionamiento más importante es de dónde surge este principio común. Hasta donde mis lecturas me han llevado es, Reid pues simplemente supone que existe, no le da un origen. Mi hipótesis es que
señor Reed nació antes o que la respuesta llegará un siglo después con la teoría evolucionista de Darwin. Un filósofo naturalista como Reed es alguien muy cercano a la naturaleza. Sus textos se ve mucho análisis del comportamiento humano, ¿no? De la naturaleza a través de sus hijos y de la gente que conoce. Yo siempre creo que Reed es un filósofo naturalista. Un filósofo como él habrá visto, y además, o sea, que tiene el hecho que funcione, nacionalista, perdón, se me traba el español, eh, habría quedadole muy bien a él la teoría evolucionista de Charles Darwin para explicar de dónde viene el sentido común, de dónde viene, pues, del proceso evolutivo humano. Y esto, ojo, tiene que ver con el hecho que funciona, ¿no? ¿Por qué percibo el mundo así? Pues porque al menos ha funcionado lo suficientemente bien para que nuestra especie aquí siga y se vaya adaptando al mundo. Ahora, esta epistemología, o digamos que Reed no se queda en el campo de lo epistémico, ¿no? Otra vez, esto último de teoría evolucionista es algo mío como filósofo, lector de Thomas Reed, ¿no? Creo que Reed es un filósofo naturalista y que a la pregunta que él nos responde es, pues, ¿de dónde surge? ¿Por qué tenemos este sentido? Uno podría, pues, decir, oiga, pues llegó 100 años después. Ahora, esta epistemología tiene un conato o tiene una repercusión política, ya que la defensa que hace Thomas Reed del sentido común de estos principios tiene consecuencias políticas. La primera es que Thomas Reed va a creer en la importancia del juicio. El juicio es clave en la teoría epistemológica, pero también política de Thomas Reed. La capacidad de juicio humano. Segundo, Thomas Reed supone la existencia de principios del sentido común éticos y yo lo llamaría políticos y sociales, ¿sí? Hay una naturaleza humana, entiendo una naturaleza humana como naturaleza biológica, una naturaleza naturalista, ¿no? O sea, hasta evolutiva, que nos lleva a que hay una serie de comportamientos éticos y políticos que se vuelven naturales al ser humano y que negarlos repercuten en comportamientos y políticas absurdas. Reed es parte de de un movimiento intelectual y político llamado la Ilustración Escocesa, que mensaje aparte es mucho más exitosa que la Ilustración francesa. La Ilustración Escocesa es un movimiento profundamente liberal en el sentido clásico que va a defender la idea de la libertad civil, el gobierno limitado y el progreso racional entre las personas y entre las sociedades. Para Reed, este es el modo natural o sensato en que tenemos que organizar a nuestras sociedades. Evidentemente, Reed va a creer no solo en la defensa de la libertad individual, de la educación pública, sino en nuestra capacidad de liberación política. Y en la creencia de que el conocimiento debe de estar distribuido, no centralizado, porque la capacidad para entender el mundo no es exclusiva de las élites intelectuales o iluminadas, sino que es algo que se manifiesta en el gran, es en la sociedad, ¿no? Se me explica. Es decir, una sociedad justa no se constituye sobre verdades reveladas, ni sobre teorías abstractas, sino sobre la confianza de que los ciudadanos podemos juzgar por nosotros mismos lo que nos viene mejor. Y esto es muy importante hoy en día, porque Reed se pone en ese momento en contra del despotismo ilustrado, pero estas ideas nos pueden servir hoy para quizás combatir la idea de que un algoritmo puede pensar mejor que yo qué son los contenidos que debo de ver y consumir, pero también en contra de los populismos, que creen que hay una serie de personas, los demagogos, que entienden mejor la realidad y que entonces tendríamos que hacerles caso porque ellos encarnan el pueblo. Por aquí hasta el día de hoy, pues Thomas Reed es un gran filósofo que deberíamos de tener más presente, este rechazo al escepticismo, esta importancia en el individuo, esta importancia en entender la naturaleza de un modo naturalista y de entenderla de un modo evolucionista, esta idea de la importancia de la investigación y de seguir siempre
aprendiendo más, siempre buscando más información, mejores contenidos y por lo tanto generar mejores nociones para el modo en que entendemos e interpretamos el mundo y la confianza en el ciudadano y en su capacidad de sentido, bueno, no capacidad de sentido común, sino en su capacidad para aplicar el sentido común. Muchas gracias, gracias por venir y ver esta segunda clase de Esto no es una clase. Hay que llegar a decir, si te gustó, por favor dale like, suscríbete, compártelo para que más personas lleguen a esta comunidad en ciernes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.